también llegamos a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos, canal por cable. A todos ustedes entonces bienvenidos. Me encuentro en el sureste del estado Trujillo, para todo el estado Trujillo y para los pueblos limítrofes con los estados Lara, Portuguesa, Mérida, y estamos entonces sintonizados con las necesidades, con las expectativas y sobre todo con la reflexión que se debe hacer en un programa de esta magnitud, de este esfuerzo multimediático que nos permite tener presencia cara a cara, tú a tú, con los radioescuchas y televidentes. De tal suerte que ya en el último día de la semana, vísperas de Semana Santa, vamos a hacer algunos comentarios pertinentes y vamos a hablar, por supuesto, de lo que viene la semana entrante, que es la Santa Semana, donde la vía religiosa, donde el escenario religioso tendrá pues su epopeya, su expresión máxima, que vamos a tener un invitado muy especial con el cual vamos a conversar sobre esto. Necesito hacer un comentario pertinente. Hoy, antes de entrar en cabina, tuve una cordial conversación con dos personas que venían a la emisora a reclamar sobre un mensaje de texto que fue enviado en donde se cuestionaba la actividad laboral de una de ellas enfermera que trabaja en un módulo rural, y me contaban que ella trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aun cuando el horario de trabajo era de 8 a 3 de la tarde. Pero el tema venía porque ella fue expuesta a la opinión pública o al escarnio público, porque en ese mensaje de texto de un emisor anónimo se dijo que esta señora no trabajaba. Más allá de que si trabaja o no trabaja, de que si es verdad o es falso, lo importante es que hay que tener cuidado con los envíos de mensajes que se hacen a los medios de comunicación. Uno, porque no sabemos ciertamente quién emite el mensaje, quién es el que escribe el texto. Y lo otro es que la reputación y la dignidad de una persona no puede ser sometida al escarnio público, porque eso es un delito penal. De allí se habla de la difamación y la injuria. Y hay que tener cuidado, no se puede entonces, y llamo a la reflexión a los colegas, a los medios, que tengan mucho cuidado, porque la dignidad de una persona no se puede pisotear. Nosotros como profesionales de la comunicación, como medios de comunicación, tenemos que resguardar uno de los derechos más sagrados que tiene un ser humano, es decir, un derecho humano que incluye su dignidad. Este comentario es muy importante porque tenemos que pasar de la sociedad de los dimes y diretes a la sociedad del Estado de Derecho, en donde la Constitución fija normas y después de la Constitución hay unos códigos, hay todas unas leyes que determinan, que fijan nuestra conducta moral, nuestra conducta social, nuestra conducta económica, en fin, todo lo que somos como territorialidad, como nación, como república. Este comentario es pertinente porque cada vez nos encontramos que la presencia de medios de comunicación sofisticados pone en situación de anónimo a quien emite el mensaje, y esto hay que tener el cuidado respectivo. Vamos con los compromisos necesarios de la emisora, de Boconesa, de tu canal, de Única, y regresamos para hablar de la Santa Semana que comienza la semana próxima. Entonces no me cambien el dial, por favor, no me cambien la señal, porque el tema, como todos los temas que tocamos a esta hora, es un tema muy interesante. Estamos ya retomando el programa, los actos inescrupulosos con la cual Corpo Eléctrico permanentemente hace esto de suspender el servicio eléctrico sin avisar, poner unos avisos que no corresponden con la realidad, pero bueno, haremos otro programa para hablar exactamente del tema eléctrico. Sigamos con el tema de hoy, un tema con mucha carga espiritual, con mucha carga interior, interna del alma del ser humano, como es la Semana Santa, que comienza dentro de 48 horas. Hoy tenemos a Hermágoras Mora, padre de la parroquia La Coromoto, en La Sabanita, en el municipio de Boconó, desde donde estamos transmitiendo para todo el estado Trujillo en conexión con Única 99.9 y tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Hablábamos, padre Mora, sobre ese momento de la Semana Santa en donde existe lo que usted me comentaba, la pasión, muerte y resurrección, tal cual es recordado, el misterio pascual, pero hay algo que a mí me llama la atención, que es
entre la expresión, entre la fuerza, el valor, lo que significa, o en términos semióticos, la significancia que tiene la Semana Santa y la realidad del hombre, que poco a poco ha ido perdiendo fe. Cuando esta semana vamos a ver una de las obras más maravillosas del ser humano, cuando encontramos en Jesucristo la expresión más trascendente del ser como humano. Sin embargo, el proceso de las sociedades de consumo lleva al hombre a perder cada vez la fe. Quisiera entonces que entremos primero en la explicación religiosa específica de lo que es la Semana Santa y luego entremos al ver si hay una relación entre el concepto de la fe y el hombre de hoy, el ser humano de hoy, que está buscando más cosas que fe. Nosotros anualmente conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que significa el misterio pascual. Es el centro de la vida de la Iglesia Universal y por lo tanto el centro de la vida de nuestra vida espiritual también como cristianos. Se inicia el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo, incluyendo el viernes de Concilio, viernes de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí nosotros vamos a ir conmemorando cada paso de Jesús, ¿no? Hasta llegar a la resurrección. Porque la pasión de Jesús es la pasión de nuestra vida también. Así como Jesús fue a la cruz, pasó por los latigazos, lo trataron mal, muere en ella, luego resucita, también nuestra vida es una pasión. Porque las alegrías, las penas, los sufrimientos, los dolores, es parte de la pasión nuestra. El hombre de alguna manera tiene que sublimar todo su ser para poder crecer en ese misterio pascual y en esa fe que lo lleva a descubrir que en medio de su fragilidad humana hay un hombre que dio la vida por él. Un hombre que subió a la cruz, un hombre que lo aceptó y un hombre que cada día pues se nos presenta a nosotros los signos grandes y pequeños de nuestra vida. Yo le voy a confesar aquí en privado, entre usted y yo acá, le voy a confesar. Había un cineasta español que él decía que gracias a Dios él es ateo, ¿no? Se llama Luis Buñuel. Para aquello de que cuando ya estaba en el final de su vida, descubrió que no se podía ser ateo creyendo en Dios, que primero estaba Dios y después había la beligerancia izquierdosa de llamarse ateo, ¿no? O lo que decía Mahatma Gandhi, cuando planteaba aquello de que se puede vivir sin Dios, pero se puede morir sin Dios, no se puede morir sin Dios, ¿no? Entonces, cuando vemos en Jesús la expresión más alta del hombre que encuentra la fe, pero el hombre común y corriente que anda sobreviviendo con esos traumas, con esas procesiones de dolores, de flagelaciones que le da la sociedad, ¿cómo poder alcanzar dimensión humana trascendente cuando nuestra realidad social, económica, política es cada vez tormentosa? Las laceraciones diarias se reflejan en estos cortes de luz, en el desempleo, en la violencia, en la inseguridad, en los problemas cotidianos del ser humano. Entonces, ¿cómo poder tener fe cuando la vida diaria te quita la fe? Es que la fe no se pierde. La fe no se pierde. Nos olvidamos de la fe y nos olvidamos de Dios, que es completamente diferente. Ante las situaciones que nosotros vivimos, que nos presenta esta sociedad consumista, hedonista, pansexualista, de poder, de tener, de avasallar lo que sea. Pero hay algo que nosotros hemos olvidado nosotros los cristianos, que nosotros tenemos una misión profética. Y la misión profética es anunciar la buena noticia y denunciar las injusticias, pero fallamos en denunciar las injusticias, porque como que nos hemos quedado ciegos, sordos y mudos. Nadie quiere enfrentarse, nadie quiere hablar, y entonces, ¿dónde queda esa misión profética? Porque eso es parte de la estructura de nosotros como cristianos y como iglesia, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando nosotros decimos que anunciar la buena noticia, el evangelio, la palabra de Dios. Cuando hay las injusticias no nos enfrentamos a ellas, entonces no somos hombres de Dios cuando no tenemos el coraje suficiente de enfrentarnos con las injusticias. ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿Del cristianismo de la iglesia hacia adentro o del cristianismo de la iglesia hacia la calle? Hay dos cosas. Primero, a veces nosotros como cristianos nos quedamos solamente en las cuatro paredes del templo, porque la iglesia somos todos. La iglesia es la que comparte alegría, gozo, dolor, sufrimiento, y esa iglesia que es el hombre integral, así como vive el misterio dentro del contexto iglesia, tiene que vivirlo fuera del contexto iglesia, porque entonces nos estamos quedando que en el culto nada más.
en un culto muy tradicional y llegamos solamente a participar de la celebración, de los sacramentos, ahorita en Semana Santa de cada uno de los servicios, pero y allá en la calle, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? Porque yo tengo que dar testimonio de vida, yo tengo que dar ejemplo, yo tengo que proyectar lo que yo vivo dentro del contexto iglesia en la calle. Y ahí comienza, ¿no? En la denuncia. A mí me tiene que doler el hermano que está sufriendo, al que están avasallando, al que están señalando, al que están encarcelando, al que está enfermo, ¿no? Al que hay un abuso de poder y de tener sobre aquel. A mí me duele ese hermano. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo es mi fe? Me quedé con la fe pequeñita que recibimos nosotros en la primera comunión, o el vestidito de la primera comunión, que pasamos 10, 20, 30 años y nosotros solamente nos quedamos con esa enseñanza. Porque es muy fácil, y perdone que le interrumpa, padre, pero es muy fácil llamarse cristiano los domingos. Pero Sí, de lunes a sábado... Pero es difícil eso, llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque un acto de cobardía será eso. yo Si creo la palabra que es dura, más de compromiso. La gente le tiene miedo al compromiso. a todo tipo de A compromiso. todo tipo de compromiso. Estamos hablando de compromisos políticos, compromisos personales. Toda la gente le tiene miedo al compromiso. Y nosotros como iglesia tenemos el primer compromiso nuestro y el primer objetivo nuestro es anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio y por ende pues denunciar todas estas injusticias, como usted mismo lo dice, que vivimos en una sociedad lamentablemente que cada día pues estamos señalando más al hombre, ¿no? Lo estamos hundiendo. Entonces ahí está como, somos cobardes, como usted lo dice, pero también es que nos falta como un encuentro más con Jesús. El hombre se ha olvidado. ¿Cómo encontrarnos con Jesús cuando nuestro entorno es, y perdóneme si la comparación es demasiado ordinaria, pero nuestro entorno es infernal? Nuestro entorno es de licores, nuestro entorno es de drogas, nuestro entorno es de demagogia, de mezquindades, de las miserias humanas cabalgando sobre la piel de los ciudadanos y de las ciudadanas, y la fe es tan interno, ese encuentro personal, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr superar esas miserias humanas y poder consignar nuestra fe a un nivel más grande, más alto? Primero, porque hay que descubrir que yo tengo una responsabilidad como hijo de Dios, ¿no? Y esa responsabilidad me lleva a mí a descubrir a Cristo en mi vida y hacerlo mío, a vivirlo. Pero no vivirlo solamente el día domingo, o el día de un sacramento, o el día del matrimonio, sino vivirlo los 365 días del año, las 24 horas del día. Porque yo no me puedo despojar como si fuese un uniforme, no ser cristiano. Me pongo el uniforme solamente para ir el domingo y me lo quito y lo pongo entonces colgado para... Había un poeta, muy buen poeta árabe, Khalil Gibran Khalil, que hablaba del loco y las 7 máscaras que cargaba el loco durante la semana, diciendo que cada día había una máscara. Pareciera que nosotros nos ponemos el domingo la máscara de cristiano y luego a partir del lunes conseguimos la máscara infernal de no importar el ser humano. No me responda, vamos a seguir con un tema muy interesante, porque el asunto de la fe no puede ser un comodín que se utilice para satisfacer algunos grupos, algunos intereses individuales o colectivos. Este tema de la fe tiene que ver tanto con el ser humano como el ser humano tiene que ver tanto con la fe. Entonces en Boconesa 107.3, en Única 99.9 y en tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Sigamos conversando con Hermágoras Mora, padre de la parroquia La Coromoto, sobre el significado auténtico, real, de lo que es la Semana Santa. Gracias a todos aquellos también que nos sintonizan en la periferia del estado Trujillo, en Lara, en el estado Portuguesa, en el Zulia, en Mérida, en fin, una grata relación que tenemos con todos nuestros radioescuchas a través de este espacio que es el pueblo de El Berniño, un pueblo que tiene fe. Y sobre la fe estamos hablando en el tiempo en que estaban los compromisos comerciales. Conversábamos que cuesta tanto asumir un compromiso y cuesta tanto tener fe. ¿Por qué cuando las personas actúan en la vida diaria se olvidan de Jesús? ¿Cuándo es que aparece Jesús en el mundo espiritual, en la fe?
en la vida diaria, ¿cuándo nosotros tenemos que ser tan auténticos como somos cuando recibimos la hostia o cuando se va el domingo a escuchar la predicación del sacerdote? Una de las cosas que hemos olvidado nosotros es que la fe es un don gratuito que nos da el Señor, pero la fe tiene que alimentarse como nosotros nos alimentamos. ¿Y cómo alimentamos esa fe? A través de la oración y a través de las obras de misericordia. Si no hay una oración, si no hay comunicación con Dios, bien sea individual, bien sea en grupo, bien sea aquella oración contemplativa, meditativa que nos lleva a la reflexión, lamentablemente no vamos a crecer en la fe. Es abandonarnos en los brazos de Dios, creer en Él, pedirle fortaleza ante situaciones difíciles que nosotros vivimos. Y esa es una de las cosas que hemos abandonado, es la oración, el comunicarnos con Dios. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuántas veces en el Evangelio nos decía, voy a hablar con mi Padre? Él agarraba la montaña, agarraba los lugares más solitarios. ¿Para qué? Para hacer oración, para hablar con el Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tener esos momentos, propiciar esos momentos de comunicarnos con el Señor, bien sea tomando la palabra de Dios, hacer la vida, hacer una oración donde nos encontremos con Él cada día. Creo que tengo una señal importante, llegó la electricidad, Dios mío. Creo que fue un acto de fe de nosotros acá el saber que Corpo Eléctrico improvisa. Uno tiene que trabajar con la electricidad acá en el estado de Trujillo, con ensayo y error. No sabemos si viene o no viene, pero bueno, ya estamos, me hacen la señal de que ya estamos. Isidro me está haciendo la señal, el equipo de producción, los profesionales y técnicos que me acompañan, de que gracias a Dios tenemos presencia otra vez en el casco central de Boconó y de toda la zona que tiene que ver con el espectro radioeléctrico de nuestro municipio. Va a haber una falla porque vamos a tener algunos pequeños detalles técnicos, porque hay que apagar las plantas, que tenemos que recuperar. Vamos a apagar las plantas, vamos a conectarnos otra vez. Sigamos, vamos a seguir, le pido consulta a mi productor, seguimos con nuestro espacio, el espacio de la fe. ¿Dónde, Padre, está el compromiso entonces? ¿Dónde está la acción de la misericordia y de la oración? Yo entiendo la oración como una conexión, si la palabra me lo permite, Padre, una conexión cósmica, de cara a cara con Dios. Pero cuesta que la gente realmente se conecte con Dios cuando todos los días está conectado con un mundo exterior hostil. Uno. El otro que quiero preguntarle sobre la oración, quiero que profundicemos, la misericordia. Es decir, la misericordia ante el drama ajeno, que es una demostración de fe. Quiero que me precise esos dos conceptos para seguir esta conversación. Primero, ese encuentro con Jesús, ¿no? Esa relación con Jesús, esa entrega con Él, ¿no? Con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo. Si nosotros no alimentamos nuestra fe con la oración, lamentablemente vamos a seguir con esa fe pequeñita, donde lamentablemente no hacemos obras, no crecemos en ese compromiso cristiano. Y lo otro es las obras de misericordia. Nosotros tenemos un Dios Padre que es misericordia, que es amor, que Él siempre está pendiente del hombre en su fragilidad humana, que no lo señala porque ha pecado, señala la acción pecaminosa, que es completamente diferente, pero no señala al hombre porque cometió pecado. Al hombre lo que hace Dios Padre y Dios Hijo es levantarlo otra vez a la gracia santificante para que siga creciendo en la fe y en ese compromiso, ¿no? Y en ese encuentro con el Señor. Pero sigue el problema de nosotros, que como no hay compromiso y como no hay ese encuentro con el Señor, la pregunta es, ¿dónde quedan las obras que yo debo de realizar con mi hermano? Con el prójimo, porque San Pablo dice, dime cuáles son tus obras y yo te diré cómo es tu fe. Claro. Nos dice, ¿no? Que derivan aquello por sus obras lo conoceréis, ¿no? Por sus obras lo conoceréis. Entonces, si nosotros no hay una preocupación por el otro, por el prójimo, en todo sentido, entonces nos tendremos que preguntar, bueno, yo como católico, como cristiano, ¿cómo es mi fe? ¿En qué me queda? En una fe pequeñita. Entonces, ante la situación de esta sociedad nuestra, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. El hombre está apegado a lo material, que sería como un elemento. Está apegado a los sentimientos, ¿verdad? Ahí el hombre está apegado a lo material y a los sentimientos. Y el hombre está apegado a
a su ser, a la belleza. Cuando el hombre se apega a estas tres cosas, Estamos hablando a la belleza, estamos hablando a lo material y estamos hablando de los sentimientos. De los sentimientos, ok. Cuando el hombre se apega a lo material todo, el poder, el dinero, todo aquello que nos presenta este mundo que es tentador, el hombre se esclaviza de. ¿Por qué no hablamos del ser humano? Porque tendríamos que hablar del hombre y la mujer se esclaviza a lo material. Se esclaviza a las cosas, el al hombre dinero. se hace esclavo del dinero, de lo material, del mismo cuerpo. Estamos hablando de lo los sexual. mismos sentimientos, sí. ¿No? Entonces, cuando se hace esclavo de, lamentablemente, a Dios lo pone en segundo plano. Y eso es lo que sucede. Ponemos a Dios en segundo plano y caemos entonces en ser dioses también. Pero curiosamente, al caer en el segundo plano Dios y ese ser humano, esa mujer o ese hombre, irse por los caminos oscuros del poder, del dinero, del sexo, al final viene a descubrir a Dios y se da cuenta de sus errores o no se dan cuenta de sus errores. Lo descubre al final si verdaderamente hay una convicción como cristiano, hay un corregirse, hay un descubrirse. Porque si usted en su conciencia no se descubre quién es su fragilidad humana, los errores que está cometiendo, los pecados que comete, los vicios que está cometiendo cada día, lamentablemente, si usted no descubre eso, entonces no va a tener una conversión, que es lo que estamos llamados todos, ¿no? Cosa que pasa en nuestra vida. Cosa que pasa. Hay Sigue gente que pasando. pasa por este mundo sin vivir una conversión. No. Yo no hay quiero cambio. meterme con nadie sino conmigo mismo. Yo, por ejemplo, tenía cierta irreverencia o una rebeldía declarada contra Dios, contra Jesucristo. Lo veía más como una acción de la Iglesia Católica y una posición política contra la Iglesia Católica. No sé si serán los años que me han ablandado, no sé si serán las canas que me han abierto una dimensión más grande del ser humano y me han acercado a Jesucristo más que a la Iglesia Católica, ¿no? Y creo que la conducta, yo cuando usted hablaba de la palabra oración, hago de la oración la expresión más sublime que uno pueda tener en conexión con Dios. La oración mía es sumamente íntima y es en los lugares en que yo los concibo más hermosos, allí es donde yo concibo que estoy hablando con Dios. Y la misericordia la hago como un gesto de demostración de la fe que tengo, si no sería un farsante, porque estamos llenos de farsantes. Y la otra parte que no la he visto en su exposición es el amor. El amor es un acto divino, es un acto de Dios. Entonces no solamente se requiere una oración, Padre, una misericordia, pienso que también mucho amor verdadero. Sí, porque tenemos que, si nosotros recibimos de Dios amor, ¿dónde recibimos por primera vez el amor de Dios? En su Hijo, que nos los dio para que donara la vida por nosotros, y lo hizo por amor también. Entonces ahí es donde viene ese amor que recibo de Dios y debo de vivirlo en todas las expresiones, y debo de llevarlo a todos en esta sociedad tan convulsionada cada día. Amar al otro. Pero ¿cómo nos cuesta amar al otro? ¿Por qué nos cuesta? Si el hombre no sabe perdonar, no sabe amar. Si no sabe amar, no sabe perdonar. Porque estamos como llenos nos ocupamos más de nosotros y se nos olvida el otro. Porque vivimos una sociedad del yo. Sí. Y nosotros debemos buscar una sociedad del nosotros. Del nosotros. Claro, cuando hablamos del amor, hablamos como una expresión sublime, claro, como una abstracción divina, ¿no? Si la palabra divina vale en estos términos, como una expresión lo más elevada espiritualmente. Y Dios es una espiritualidad cósmica, una espiritualidad infinita, una espiritualidad universal. Entiendo yo eso, ¿no? Usted, el padre sacerdote, yo soy, como diría mi productor, un pecador que tiene fe en Dios, porque no puedo representar a Jesucristo cuando estoy rodeado con tantos errores personales, ¿no? Y ahí es donde viene el acto de fe, de darse cuenta de lo que uno es, digo yo. Claro. Mientras nosotros no nos descubramos, repito, de quiénes somos, cómo nos estamos comportando, cómo voy yo a vivir a Jesús. Porque Jesús fue un hombre. Él se hizo verbo, se hizo carne en María, en el vientre virginal de María. Nace, crece y da la vida por nosotros. Nosotros tenemos que vivir esa palabra de Dios, esa buena noticia que cada día que se proclama en la misa, en una celebración de la palabra, todos los días es nueva. ¿Por qué es nueva? Porque Jesús siempre toca algún tópico en su palabra para que nosotros crezcamos
en esa vida espiritual y crezcamos como personas y que tengamos autenticidad de cristiano. Cuando estamos hablando de las personas, de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres que viven la conversión y sienten la fe, estamos hablando inclusive de la propia iglesia, de quienes están dentro de la iglesia. Todo dentro de la iglesia, toda la jerarquía de la iglesia, ¿no? Bueno, solamente la jerarquía, todos somos iglesia. Porque a ustedes como sacerdotes, al hacer el acto de celibato, al dedicarse a la pastoral, ¿sería la palabra correcta? Sí, al ministerio. Al ministerio, ¿verdad? Al entregarse a esa obra de predicar, también llevan consigo la condición de humano, y dentro de la condición de humano sus miserias humanas también. No me respondan, me están haciendo señas que ya nos vamos para otro segmento. Vamos a algunos compromisos de Boconesa, de Única y de Tu Canal, los 3 medios de comunicación que nos permiten tener presencia en el estado Trujillo. Una conversación sumamente interesante sobre la Semana Santa con el padre Hermágoras Mora, el padre de la parroquia La Coromoto en el municipio Boconó. No cambien de señal, no cambien el dial, que seguimos. De hoy lo estamos haciendo con Hermágoras Mora, padre de la parroquia La Coromoto en La Sabanita, en el municipio Boconó. Tenemos 2 programas, uno que hacemos frente a las cámaras y frente al micrófono, y otro que conversamos mientras estamos en comerciales. Ambos son interesantes porque es el tema de la fe. Usted me decía que le había dejado alguna pregunta en el aire, una respuesta. Sí, acerca de lo que es la estructura de la iglesia para usted. Claro, porque yo entiendo que para mí la relación con Dios es una relación que no requiere intermediarios, no hay alcabala. Siento que la iglesia, llámese evangélica, católica, me impide conectarme con Dios directamente. Yo, por ejemplo, puedo decirle que una vez tuve un fuerte accidente de tránsito, y cuando me desperté y me toqué y estaba vivo, lo primero que dije: Señor, gracias por darme otra oportunidad. Y ahora que atravieso por algunos conflictos, cuando los seres humanos que andamos de conflictos en conflictos, yo le pido a Dios que me dé mucha tranquilidad, mucho equilibrio, mucha paz, para poder avanzar, tanto por la felicidad de mis hijos como por la propia felicidad que yo tengo. Entonces, la oración, merezco, la oración la veo yo como una acción sumamente personal, individual, ¿no? Sin alcabala, sin iglesia, ¿no? Pero usted tiene una visión de la iglesia diferente a la que yo tengo. Claro, porque acuérdate que la iglesia fue lo que Jesús fundó. Y eso lo celebramos nosotros el Jueves Santo con el Triduo Pascual. Ese día conmemoramos institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y el mandamiento del amor, que se hace con el gesto de lavar los pies a sus discípulos. Y Jesús funda la iglesia. No es que después fueron los curas, no. Él la funda, escoge a los 12, al primer colegio, después decir el sacerdote. Y nosotros somos continuadores. ¿Por qué lo hizo? Porque él no iba a estar, él tenía que subir al Padre. Y tenía que dejar el signo en los signos sacramentales, y tenía que dejar hombres que llevaran su misión en esa iglesia que estaban haciendo. Y la iglesia la funda Jesús, y la iglesia somos todos. Claro. Y la iglesia nos lleva a vivir en comunidad. Porque usted, cuando va a pedir, no solamente pide por usted, pide por su esposa, por sus hijos, por una sociedad que cada día está llena de antivalores. Usted pide por la paz, por la reconciliación de los pueblos, por la reconciliación del mismo hombre. Sí, uno pide por el ser humano en todas sus manifestaciones, en todas sus extensiones. Padre, quisiera que habláramos sobre los actos específicos que se van a desarrollar esta Semana Santa, no solamente en el municipio de Boconó, desde donde estamos transmitiendo para todo el estado Trujillo, sino todas las actividades que en el estado Trujillo se van a realizar a propósito de este misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección. En todas las parroquias se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se comienza con el Domingo de Ramos, luego se centra en el Triduo Pascual, que es el jueves, viernes y sábado. Le decimos triduo porque son 3 días, y ahí es donde se celebra, como se conmemora el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. El Jueves Santo, Jesús ya está en el Monte de los Olivos, está haciendo la oración con el Padre, lo van a ir a apresar, y él, antes de ser apresado, se reúne con los discípulos, instituye la Eucaristía, hace lo que nosotros vemos en los cuadritos de la última cena. Ahí se reúne y hace la cena, que es representación de lo que es la misa, que nosotros conmemoramos y celebramos cada día en los altares de nuestras parroquias. Ese día se instituye el sacerdocio,
hombres tomados de los hombres para servir a Dios, a los hombres en las cosas de Dios, que es el ministerio sacerdotal, y deja como signo la caridad, que es el lavatorio de los pies, que es el amor, del que hablaba usted hace rato. Eso el Jueves Santo. Ese día, pues, la celebración comienza con la misa, los tres signos que presenta la misa, y luego se traslada al Santísimo Sacramento hacia el monumento. Hay adoración hasta la medianoche. Luego al otro día, Viernes Santo, se conmemora la Pasión de Jesús. Comenzamos con la celebración a las 3, 4, 5 de la tarde. Ahí no se celebra misa, solamente se hace una celebración de la palabra. Y luego el sábado de la noche, que es la gran fiesta, la fiesta de las fiestas, ¿no? Que es celebrar la resurrección de Jesús. Que no solamente se quedó en el sepulcro, él dijo, destruyan este templo, yo lo levantaré en 3 días. Hablaba de la resurrección, y a los 3 días resucitó. Y eso es lo que nos trae a nosotros, lo que nos hace crecer en la fe. Que Jesús resucita para darnos vida de gracia, para darnos la vida eterna, para llamarnos cada día a santificarnos, pero sobre todo a ser portavoces de ese mensaje de salvación. Terminamos con el sábado de la noche, la gran vigilia, con el lucernario, la renovación de las promesas bautismales y la celebración. Se pudiera decir que la resurrección no solamente como un hecho real, a partir del cual comienza toda la historia no mítica, sino ministerial de la Iglesia de Jesús, se puede decir que los hombres y las mujeres también resucitamos luego que salimos de nuestro Eso lo decimos nosotros en la profesión de fe. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Claro, yo lo estoy llevando, no sé si cometo un sacrilegio delante de usted acá, pero yo estoy hablando de una resurrección de aquellos momentos dolorosos que vivimos los seres humanos, y después tenemos que salir de ellos como el ave fénix, ¿verdad? Que salimos de la ceniza y seguimos encontrándonos entonces con un porvenir más grande, un porvenir más bello. Y ahí viene la resurrección, es encontrarnos con Dios cara a cara y participar de esos bienes eternos. Se pudiera decir que la fe es un acto de amor y el amor es un acto de fe. Y el amor es un acto de fe. ¿Se puede entonces sentir el amor cada vez que uno hace un acto de misericordia o cada vez que uno corrige sus errores y hace conciencia de sus errores y de sus pecados? Claro que sí, tiene que hacerlo, tiene que haber vivencia de eso, porque si no, entonces no tendría sentido. Pero me produce mucha tristeza ver que hay gente que no llegan a entender el mensaje de Jesucristo, del Jesucristo hombre, del Jesucristo carne, que se eleva por encima de sus propias miserias como ser humano y alcanza la dimensión eterna e infinita, porque no sabemos hasta cuándo la especie humana sobrevivirá a sí misma y permanecerá la figura de Jesucristo emblemática como la máxima expresión de calidad humana y de caridad humana. Entonces se pudiera decir que ¿cómo explicar a aquella gente que no entienden que tienen que encontrarse con Jesús para poder encontrar la fe? Esas personas que ustedes dicen que no asumen compromiso, esas personas que se ponen una máscara para ir para la iglesia, creyendo que al ir a la iglesia están cumpliendo con un compromiso social y no con un compromiso de fe. ¿Qué hacer con esas personas? Yo pienso que primero es la formación. ¿Familiar o la formación? Sí, la formación tanto familiar del hogar y la formación dentro de las iglesias y los movimientos apostolados. ¿Te das cuenta? La iglesia está formada por movimientos apostolados, grupos, gente laica, hombres y mujeres que se reúnen ¿para qué? Para crecer en la formación y crecer en esa fe y crecer en ese compromiso. Pero cuesta mucho formar a la gente. ¿Por qué cuesta formar? Porque hay como una conciencia laxa. Ya no hay temor, ya hay un temor de Dios. No hay temor de Dios, perdón. La gente hace las cosas. ¿Y a Dios hay que temerle o hay que amarlo? Hay que amarlo, pero también hay que tenerle un poquito de temor, porque si yo, en mi fragilidad humana, soy un hombre que soy corrupto, que cometo pecado cada día, yo tengo que temerle a Dios también. Dios no condena, pero verá Dios qué va a hacer conmigo cuando yo esté en su presencia, ¿no? Si va a tener misericordia. Él no condena, Él es misericordioso. O sea, Dios no castiga. Dios no castiga. Nos han enseñado que Dios es un Dios castigador. Sí, porque cuando usted me habla de temor, yo no. Siento, me huele, me llega la palabra del temor, un acto de castigo, ¿no? Cuando hablamos de temor de Dios, es que yo tenga dolor de lo que estoy haciendo. Yo tengo dolor de que yo, como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo, yo tengo que quererme, yo tengo que valorarme, yo tengo que amarme, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser transparente, yo tengo que ser ho
Yo tengo que valorar esa dignidad que he recibido de Dios. ¿Por qué entonces yo voy a violentar lo que es templo del Espíritu Santo a través de una acción pecaminosa? Da lástima conseguirse con gente que no ha podido entender realmente lamentablemente el mensaje de Dios y sobre todo el mensaje de amor, de un amor auténtico, ¿no? Claro, porque, claro. Porque hay quienes, yo siempre siento que la hipocresía humana se expande mucho más rápido que el coraje humano, ¿no? Que el compromiso. Y usted cuando me habla de compromiso, yo lo entiendo con toda la magnitud de la palabra compromiso político, compromiso humano, pero el compromiso más grande debe ser el compromiso con la fe, una fe auténtica, ¿no? Sí. Debemos estar ya seguros despidiéndonos, Padre. Yo necesito que usted se dirija a nuestros radioescuchas, a este pueblo trujillano que nos sintoniza todos los días, de 1 a 2 de la tarde a través de Boconesa y de tu canal en vivo, y luego por reposición a las 7 de la noche en tu canal, y luego también por reposición radial a través de Única 99.9. Quiero dejarle los micrófonos para anunciar esta Semana Santa, dirigirse a este pueblo trujillano, este pueblo que es un pueblo de mucha fe. Adelante, Padre. Yo a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues yo los invitaría a participar de esta Semana Mayor. Así como durante todo el año tenemos tiempo de ir a la playa, de pasear, de reunirnos con los amigos, de parrandear, el Señor nos está pidiendo solamente una semana al año o 3 días al año de poder nosotros vivir con Jesús su pasión, muerte y resurrección. El hombre no solamente vive de lo material, el hombre también vive del Espíritu. Y si nosotros no nos descubrimos ante el Señor quiénes somos y no aportamos para cambiar una sociedad que cada día está llena de antivalores, preguntémonos quién lo va a hacer. Si nosotros no anunciamos la buena noticia y si nosotros no denunciamos todos estos hechos injustos que suceden hoy en nuestra sociedad, ¿quién lo va a hacer? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo los invito a todos ustedes, amigos, hermanos, a participar de la Semana Mayor. Es la iglesia viva en comunidad que nos invita y Jesús que nos invita a seguirlo a Él, a llenarnos de Él, pero sobre todo a llevar a la vida, en obras, lo que significa Jesús, que muere en la cruz, pero que resucita para darnos la vida en plenitud. Estas palabras quiero que lleguen a ustedes con la más absoluta figura de transparencia, con la más absoluta autenticidad, porque justamente cuando nos propusimos hacer este programa lo hicimos como un acto de fe en el mensaje transparente, un acto de fe en el compromiso con nosotros, con el Estado Trujillo, con cada uno de los equipos que te hacen posible este espacio, el equipo de tu canal, el equipo de Única, el equipo de Boconesa 107 y por supuesto con toda la fuerza espiritual que uno le impregna a sus palabras y le impregna a sus actos. Padre, le agradezco mucho, écheme la bendición antes de salir. Dios lo bendiga y te agradezco por esta invitación. No, para nosotros es un inmenso placer tenerlo acá. Por favor, no deje de sintonizarnos, no deje de venir, porque en estos caminos de Dios uno necesita mucho apoyo espiritual. Sobre todo, y se lo digo sin demagogia, porque no soy un hombre de demagogia ni de adulancias, es difícil conseguirse con hombres de fe dentro de la propia Iglesia Católica. Sí. Usted bien sabe los dramas que están sucediendo dentro de la Iglesia Católica en este momento en el mundo, no lo voy a tocar ahora, pero creo que es un tema público que merece públicamente ser reflexionado más que atacado. Porque no podemos ver al sacerdote, al obispo, a los representantes de la iglesia como seres separados de la realidad. Son de carne y hueso, les circula sangre, tienen sus miserias humanas también, aun cuando hacen actos de fe muy profundos, ¿no?, de poder entregarse. Yo le pido que estemos pendientes, porque los caminos diarios son complicados, vivimos una sociedad de muchas cosas. Vivimos una sociedad de vehículos, de licores, del sexo, de la desesperación, de la angustia, de la luz que se va, de la electricidad que no da, de la violencia por todos lados, ¿no? Y nos olvidamos de ese minuto con Dios, sí, pero ese minuto auténtico, ¿no? Claro. ¿Por qué la gente se olvida de encontrarse con Dios cuando es tan fácil encontrarse, Padre? Yo pienso que se preocupa más de lo que está a su alrededor y no se preocupa de ese Dios trascendental y de que le demos la vida a Él.
Sí, yo creo también que estamos metidos en ese drama del exceso del yo sobre el nosotros, de la individualidad sobre lo colectivo. Me despido de ustedes, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 1 de la tarde, con un invitado especial como todos los invitados que traemos para acá. Gracias por haberme sintonizado, gracias por escuchar al padre Hermágoras Mora, gracias padre por estar con nosotros. Los espero entonces a la 1 de la tarde. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño.